Seguramente ya conoces la historia del famoso gigante Goliat, el temido gigante de Gat. Sin duda es el gigante más conocido mencionado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, pocos son los que conocen algunos detalles interesantes y curiosidades sobre la vida de este coloso y su familia de gigantes. En este video, analizaremos en profundidad la historia y los orígenes de cada uno de los hermanos de Goliat, los 5 gigantes que compartían su linaje. Sigue ahora el fascinante viaje, la historia y el origen de los 5 hermanos gigantes de Goliat. Historia y origen. Aunque Goliat es el gigante más famoso mencionado en las Sagradas Escrituras, todavía hay muchos misterios que rodean su vida, su familia y su origen. Pocos conocen la verdadera historia detrás de este terrible y monstruoso gigante. Entre los datos y curiosidades sobre su vida, hay un aspecto que la mayoría de quienes conocen su historia desconocen: sus parientes genéticos, es decir, sus hermanos de la misma raza. Para quienes no saben, Goliat tenía alrededor de 5 hermanos de su misma raza pertenecientes a la raza de los gigantes refaitas, también conocidos como gigantes Refate. El texto bíblico revela que los hermanos de Goliat tramaron venganza contra el rey David poco después de recibir la noticia de la muerte de su hermano de la misma raza, Goliat, quien fue derrotado por el propio rey David. Estos 5 gigantes, llenos de ira, buscaron por todos los medios la manera de vengarse y destruir la vida del rey de Israel. Según algunos teóricos y expertos, uno de estos gigantes se enfrentó y luchó contra David. Sin embargo, este gigante fue asesinado por uno de los amigos de uno de los guerreros de David. El pueblo, representado por los guerreros de Israel, advirtió a David para que no se apagara la lámpara de Israel, pidiéndole que no se lanzara nuevas guerras o batallas por temor a que otros gigantes intentaran quitarle la vida sin tener a nadie allí quien le ayudara a él. El texto bíblico nos informa que después de la salida de los israelitas de la casa de Egipto, casa de esclavitud y servidumbre, se encontraron en Canaán con diversos pueblos cananeos, tribus cananeas y diversas razas de gigantes. Estos gigantes tenían una estatura impresionante, alcanzando entre 10 y 15 pies de altura y unos increíbles 6,5 pies de ancho. Un ejemplo notable es el rey de Basán, que medía aproximadamente 15 pies de alto y 6,5 pies de ancho. Su masa corporal era tan enorme que necesitaba una cama de hierro entera para sostenerlo. Realmente parecía un monstruo. Además de los Nefilim y los Anakitas, la Biblia también menciona a los Refaitas, otra antigua tribu de gigantes. Se sabían que habitaban la región de Basán, que actualmente corresponde a parte del territorio de Jordania e Israel. La Biblia también menciona al pueblo de gigantes llamados Anakitas. Estos eran una tribu alta y poderosa que habitaba Canaán antes de la conquista israelita bajo el mando de Josué. En Números 13:33, los espías hebreos informaron haber visto a los hijos de Anak como gigantes, lo que causó temor y duda entre los israelitas. La Biblia nos informa que la mayoría de los gigantes y razas de gigantes que sobrevivieron o huyeron de Josué e Israel lo hicieron porque Israel enfrentó y mató a muchos de ellos, o al menos les infligió heridas graves. La mayoría de estos gigantes encontraron refugio en tierras de Filistea, Mesopotamia y países vecinos, además de haber migrado a África. De hecho, en prácticamente todas las regiones del mundo y diferentes pueblos existen leyendas sobre estos terribles gigantes. Esto sugiere que no solo la tierra de Canaán, sino también Mesopotamia, África, América, Europa y la India fueron hogar de gigantes en la antigüedad. Ahora bien, hablando detalladamente de cada uno de los hermanos de Goliat, su primer hermano gigante fue llamado con el nombre de Lahmi. Era un gigante como Goliat. En 2 Crónicas 25 dice lo siguiente sobre él: y se volvió a levantar guerra con los filisteos e hirió el Anán, hijo de Yair, y Lahmi, hermano de Goliat. La asta de cuya lanza era como la de un rodillo de telar. En este versículo tenemos algunas curiosidades sobre Lahmi, el hermano de Goliat. Una curiosidad muy interesante que se menciona en este versículo es sobre el tamaño de su lanza y el peso de su lanza, porque el madero del tejedor es enorme, es decir, su lanza era del tamaño de una viga de tejedor. Entonces, sin lugar a dudas, era una lanza extremadamente pesada y extremadamente larga. El gigante Lahmi probablemente tenía la misma estatura que el gigante Goliat o una estatura muy similar. Algunas personas afirmaran que medía unos 10 pies de altura o incluso 10 pies y medio de altura. El siguiente gigante mencionado en la Biblia, que también era uno de los hermanos de Goliat y de la misma raza de gigantes, era conocido como Isbi-Benob. En 2 Samuel capítulo 21 versículo 16 se relata que Isbi-Benob tenía una lanza con una punta que pesaba unos 300 ciclos de bronce, siendo extremadamente pesada.
También empuñaba una enorme espada nueva, señalando que era una espada gigante. Algunos dicen que solo la punta de la lanza pesaba entre 15 y 13 libras, lo que indica su peso sustancial. El texto describe la espada de Isvivenov como increíblemente afilada y gigantesca, digna de un gigante. Este gigante, que era de la misma raza que Goliat, intentó herir a David e incluso matarlo, pero Abisai, hijo de Sarvia y aliado de David, vino en su ayuda y derrotó a Isvivenov matándolo. Es interesante notar que David se enfrentó personalmente a este gigante. Sin embargo, David estaba cansado de las continuas peleas y necesitaba ayuda. Abisai, el hijo de su hermana, acudió en su ayuda y derrotó al gigante que era hermano de Goliat. Según las descripciones del tamaño de las armas de Isvivenov y considerándolo un gigante, es probable que midiera entre 9 y 10 pies de altura o incluso más que eso. El tercer hermano de Goliat era conocido con el nombre de Shaf, también un gigante de la raza Rafaitas, como se menciona en el texto bíblico en 2 Samuel capítulo 21 versículo 18. En otra guerra contra los filisteos, Sibekai, el Husatita, derrotó a Shaf, quien también fue uno de los hijos del gigante en la raza Rafaitas. En cuanto a la estatura de Shaf, probablemente tenía una altura similar a un poco más pequeño o más grande que el propio Goliat gigante. Es muy probable que Shaf midiera unos 6 codos, lo que equivale aproximadamente a entre 9 y 10 pies de altura. El texto también informa en 2 Samuel 21, versículo 19, que en aquel tiempo había otro gigante de la misma raza de Goliat de Gat, también llamado Goliat, pero conocido como Goliat Gitus. El texto dice lo siguiente: sobre él hubo otra batalla contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Garen Origin de Belén, derrotó a Goliat Gitus, cuya lanza era como un rodillo de telar. Al igual que uno de los otros hermanos de Goliat, este también tenía una lanza que se parecía a las de un tejedor y probablemente medía unos 10 pies de altura. Lo que más curiosidad despierta sobre este gigante es su nombre, que además es el mismo que el del gigante Goliat al que se enfrentó y mató el rey David. El texto bíblico revela que Goliat tenía 4 hermanos, pero la cosa no queda ahí, pues también tuvo un quinto hermano descrito como un gigante colosal. A diferencia de los otros gigantes, no se le menciona por su nombre, pero en 2 Samuel capítulo 21 versículo 20 encontramos información sobre él. Hubo también batalla en Gat, donde estaba un gigante, un hombre de gran estatura que tenía en cada mano 6 dedos y en cada pie también 6, otros 24 dedos en total, y además este también era uno de los Refaitas. Este gigante no mencionado por su nombre es descrito por su terrible y colosal estatura, probablemente el más grande de todos los gigantes en la época del rey David, superando incluso a Goliat y sus hermanos. Su colosal estatura enormemente llamó la atención de la gente, además de que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, sumando un total de 24 dedos. En verdad que era un gigante impresionante. Si aún no conocías la historia de los hermanos gigantes de Goliat, danos like y suscríbete para ver más contenido de este tipo.